En el corazón de Dubái, entre el destello del oro y el mármol, un joven cargaba maletas para los huéspedes más poderosos del mundo. Lo que nadie veía era que tras su uniforme de botones se escondía una mente brillante, forzada a renunciar a su futuro para cuidar de su madre. Pero esa noche, el arrogante dueño del hotel, un multimillonario árabe, decidió menospreciarlo y ponerlo a prueba frente a todos sus invitados. No se imaginaba que su acto de superioridad Gould revelaría un talento tan deslumbrante que lo dejaría boquiabierto y cambiaría el destino de ambos para siempre. El vestíbulo principal del Hotel Emiratos Dorados era un monumento a la opulencia desmedida. Bóvedas altísimas recubiertas de mosaicos de oro de 24 quilates se perdían en la penumbra, iluminadas solo por la luz que se filtraba a través de gigantescas cúpulas de cristal tintado. El aire, fresco y perfumado con una exclusiva mezcla de azahar y ámbar, transportaba susurros de negocios billonarios y el suave rumor del agua que caía en cascadas interminables sobre paredes de ónice pulido. Por todas partes, el mármol blanco de Carrara relucía bajo los pies, tan impecable que casi daba miedo pisarlo. En este palacio de modernas 1001 noches, la humanidad se dividía en dos categorías claras, los dioses y los servidores. Los primeros, ataviados con inmaculadas canduras blancas de hilo egipcio o trajes de diseñador italianos, se movían con la lentitud indolente del poder absoluto. Reían con dientes perfectamente blanqueados, sus manos adornadas con anillos que valían más que la casa de cualquiera en las afueras de la ciudad. Los segundos, un ejército silencioso de fantasmas con uniformes impecables, se deslizaban entre ellos. Eran sombras eficientes, anticipando cada deseo, llenando una copa antes de que estuviera vacía, recogiendo una migra invisible casi antes de que cayera al suelo. Su existencia era un servicio constante e invisible. Entre ellos, Karim era una sombra más, pero con una peculiaridad. Su uniforme de botones, un traje de color granate oscuro con detalles dorados, le sentía a la perfección, y sus movimientos al transportar las pesadas maletas de cuero de los huéspedes eran fluidos y eficientes. Pero sus ojos, de un intenso color avellana, no estaban vacíos ni sumisos. Recorrían el vestíbulo con una curiosidad analítica, estudiando los rostros, escuchando los fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire en una docena de idiomas diferentes. Cada risotada estridente, cada orden disfrazada de sugerencia, cada mirada que lo atravesaba sin verlo realmente, era meticulosamente archivada en su mente. Cerca de la fuente central, una escultura líquida de cristal y agua turquesa, su madre, Elena, supervisaba a un pequeño equipo de camareras. Su rostro, marcado por una elegante seriedad y el cansancio de años de trabajo impecable, se iluminó brevemente al ver a su hijo. Con un gesto discreto pero lleno de una preocupación maternal que trascendía la etiqueta del hotel, se acercó a él. Sus dedos, expertos en suavizar las arrugas de las sábanas más finas, se alzaron para ajustarle la corbata dorada con un gesto rápido y cariñoso. «Ten cuidado hoy, Habibi», murmuró en un susurro tan bajo que solo él podía oírlo, su español salpicado con el cariño del árabe. «El Sheikh Terik está de un humor particular. Todo debe ser perfecto». Su mirada, llena de un orgullo feroz y un miedo constante, recorrió el vestíbulo, buscando al hombre que podía arruinar sus vidas con un chasquido de sus dedos. Como si la mención de su nombre lo hubiera conjurado, las enormes puertas de bronce del vestíbulo se abrieron de par en par. La energía de la sala cambió instantáneamente. El murmullo bajó varios decibelios, los pasos se apresuraron un poco más, las sonrisas de los empleados se volvieron un poco más tensas. El Sheikh Terik Al-Fahad había entrado. Era un hombre de unos 60 años, de estatura imponente y una presencia que llenaba el espacio. Su candura era de una blancura deslumbrante, el tejido tan fino que fluía con cada movimiento. Su gutra roja y su agal negro de hilos de oro estaban colocados con una precisión milimétrica. Su rostro, curtido por el sol del desierto y la autoridad, era una máscara de satisfacción arrogante. Caminaba con la lentitud de quien sabe que el mundo se moverá a su paso, seguido de cerca por un séquito de ejecutivos y asesores cuyas risas eran un eco demasiado entusiasta de las suyas. «Mira, madre», susurró Karim, sin apartar los ojos del Sheikh. El rey en su palacio de mármol. Elena apretó levemente su brazo en señal de advertencia. «Calla, hijo».
Haz tu trabajo y no llames la atención. El Sheikh Terik recorrió el vestíbulo con la mirada, sus ojos oscuros y penetrantes evaluando cada detalle, cada empleado, cada huésped. Su mirada era la de un propietario que examina su colección más preciada. Cuando sus ojos se posaron en Karim, fue por una fracción de segundo, un deslizamiento visual sobre un mueble más del decorado, antes de continuar. No vio a un joven, vio un uniforme. Un instrumento útil, invisible, sobre todo, reemplazable. La velada había progresado, y el Sheikh Terik, en su papel de anfitrión magnánimo, había congregado a un círculo selecto de inversores internacionales en el corazón del vestíbulo. Formaban un crisol de poder económico, un alemán de rostro severo y traje impecable, una francesa elegante con una sonrisa calculadora, un japonés de gestos contenidos y mirada analítica, y un ruso de amplias espaldas y voz profunda. El aire a su alrededor vibraba con el peso de las cifras que manejaban y las decisiones que podían alterar mercados enteros. Karim se movía en la periferia de este núcleo de influencia, una silueta discreta que ofrecía bandejas de dátiles rellenos de oro comestible y café árabe servido en tazas de porcelana fina. Sus movimientos eran un ballet de precisión, casi invisibles. Sus oídos, sin embargo, estaban abiertos de par en par, capturando los fragmentos de conversación que flotaban en alemán, francés, japonés, ruso e inglés. Su mente, un instrumento afinado, traducía y procesaba la información de forma automática, un hábito tan natural para él como respirar. Fue el inversor japonés, el señor Tanaka, quien con una leve inclinación de cabeza y una pregunta susurrada en su idioma natal dirigida al Sheikh, desencadenó los eventos. Preguntaba por la logística para recibir un paquete urgente de Osaka. El Sheikh Terik, sonriente, alzó la mano para llamar a su traductor personal, un hombre nervioso que en ese preciso instante había sido desviado por otro huésped. Una sombra de irritación cruzó el rostro del multimillonario. La eficiencia de su reino se había visto empañada por un instante de incompetencia. Fue entonces cuando Karim, actuando por puro instinto de servicio y por la incapacidad de ver un problema sin ofrecer una solución, se inclinó ligeramente hacia el señor Tanaka. Con una voz calmada y un acento de Kioto tan perfecto que sonaba native, fluido y respetuoso, proporcionó la respuesta. El servicio de mensajería internacional del hotel estaba disponible las 24 horas y podía encargarse de todo, solo debía facilitar el número de guía al conserje. La voz del Sheikh Terik cortó el aire, no con un grito, sino con un tono grave y cortante que era mucho más aterrador. Habló en árabe, elevando ligeramente el volumen para que su reprimenda fuera una exhibición pública, un recordatorio para todos los presentes de quien dictaba las normas en aquel espacio. ¿Quién te ha dado permiso para abrir la boca, muchacho? Preguntó, cada palabra cargada de un desprecio que quemaba. ¿Acaso crees que tu lugar es interactuar con mis invitados? ¿Que tu función va más allá de llevar una bandeja o abrir una puerta? Karim, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, bajó la vista hacia el mármol reluciente. El rubor de la vergüenza trepó por su cuello, pero su voz no se quebró cuando respondió, también en árabe, con una calma que le costó sangre y sudor fingir. Mis más humildes disculpas, Sheikh Terik. Solo pretendía ser de utilidad. No deseaba que nuestro invitado tuviera una mala experiencia por un detalle logístico. La explicación, lejos de apaciguarlo, avivó la ira del multimillonario. Interpretó la eficiencia como un desafío, la educación como una afrenta. ¿Utilidad? Repitió Terik, y una risa fría y cortante escapó de sus labios. Sus ejecutivos, como un coro bien entrenado, soltaron risitas nerviosas. ¿Crees que por saber pedir direcciones o recoger un paquete en japonés eres ahora un genio de la diplomacia? Este es el verdadero problema. Proclamó, dirigiéndose ahora a su audiencia. La nueva generación cree que un truco de feria, una habilidad curiosa, los convierte en indispensables. Confunden su lugar en el mundo. Desde la distancia, junto a una columna de mármol, Elena observaba la escena. Sus manos, expertas en pulir superficies hasta hacerlas impecables, se apretaron en torno a la funda de plástico que guardaba su tarjeta de acceso. El rostro se le había despojado de todo color. Cada palabra del Sheikh era un latigazo que ella sentía en su propio hijo. Una impotencia feroz le atenazó el pecho.
El Sheikh Terik cruzó los brazos sobre su pecho, adoptando una postura desafiante. Su mirada recorrió a Karim de arriba abajo, como si evaluara un animal defectuoso. «Has dicho que pretendías ser útil», continuó, escarbando en la herida. «Y antes, con tanta soltura, dijiste manejar lenguas. Suelta la bandeja, prodigio». La orden fue un susurro venenoso. «Ilumínanos. ¿A cuántas lenguas exactamente te refieres? ¿A 2? ¿A 3, quizás? ¿El inglés de los manuales de instrucciones y el japonés de los saludos turísticos?» Karim alzó entonces la mirada. La humillación inicial se estaba transformando en otra cosa, en una fría determinación que encendió una chispa en sus ojos avellana. La calma con la que respondió contrastó brutalmente con la ira contenida del Sheikh. 9, Sheikh. Manejo 9 lenguas con fluidez. El silencio que siguió fue absoluto y espeso. Hasta el sonido del agua de las fuentes pareció apagarse por un momento. Luego, el Sheikh Terik rompió a reír. No fue una risa de genuina diversión, sino una carcajada amplia, forzada y cruel, destinada a ridiculizar, a aplastar. 9. Exclamó, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. 9 lenguas. ¡Ja! Eso es imposible. Su mirada se volvió gélida de nuevo, recorriendo el uniforme de Karim de arriba abajo. Imposible para alguien en tu posición. Hizo una pausa dramática, disfrutando del teatro de la crueldad que él mismo dirigía. Todos los invitados, incómodos pero fascinados, observaban el desarrollo de los hechos. Muy bien, concedió, con la falsa magnanimidad de un verdugo que ofrece una última esperanza. Demuéstralo, pequeño genio. Aquí. Ahora mismo. Frente a todos estos distinguidos testigos. Su voz se endureció. Pero si mientes, si exageras incluso una sola de tus supuestas habilidades, no solo recogerás tu sueldo esta noche, también recogerás el de tu madre. Y jamás volverán a pisar ningún hotel de mi cadena en este país. ¿Está claro? La amenaza, pronunciada en voz baja pero con una claridad letal, flotó en el aire cargado de perfume y opulencia. No solo despedía a Karim, los condenaba a ambos al exilio económico. El Sheikh Terik sonrió, seguro de su victoria, convencido de que el muchacho se derrumbaría, de que admitiría su mentira y suplicaría perdón. Había levantado el martillo y esperaba el sonido de la cerámica al quebrarse. Un silencio de plomo descendió sobre el vestíbulo. El desafío del Sheikh Terik, cargado de desprecio y la amenaza del despido, colgaba en el aire como una espada. Todas las miradas, unas llenas de morbo, otras de lástima y algunas de genuina curiosidad, se clavaron en Karim. Él, por su parte, pareció entrar en un estado de profunda calma. Colocó con precisión quirúrgica la bandeja de plata que sostenía sobre una mesa auxiliar cercana, como si estuviera depositando una ofrenda. No había prisa en sus movimientos, solo una solemnidad deliberada. Alisó los pliegues impecables de su uniforme granate, un gesto que no era de nerviosismo, sino de transición. Al erguirse completamente, su postura ya no era la de un botones, era la de un erudito, un maestro a punto de dar una lección. Su respiración se acompasó, y cuando alzó la mirada para enfrentarse no solo al Sheikh, sino al semicírculo de potentados, sus ojos ya no reflejaban sumisión, sino una inteligencia fría y despiadada. Comenzó con el alemán, Herr Müller. No se limitó a una frase simple. Su voz adoptó de inmediato el timbre grave y la cadencia precisa de la Baja Sajonia, la región de su interlocutor. Herr Müller, mein Deutsch habe ich nicht aus Büchern gelernt, sondern während meines Studiums der Finanzwissenschaften an der Universität Heidelberg, Dio y.una del Alemán SE Archigo levemente. Ich spezialisierte mich auf internationale Wirtschaftspolitik. Ihre Analyse zum Brexit-Szenario in der Financial Times letzte Woche war, mit Verlaub, meisterhaft, auch wenn ich in puncto Zollunion anderer Meinung bin. Herr Müller, que había permanecido impasible, parpadeó. No era solo la fluidez, era el contenido. El muchacho no solo hablaba, debatía. Conocía su trabajo. Un asentimiento lento, casi imperceptible, fue su primera rendición. Sin pausa, Karim giró hacia Madame Dubois, la inversora francesa.
Su expresión se suavizó y el francés que brotó de sus labios era el de los salones de París, melodioso, preciso y cargado de la cadencia cultural que solo un profundo conocimiento puede otorgar. Madame Dubois, permettez-moi d'ajouter que la beauté de votre langue m'a conduit bien au-delà des salles de bord. J'ai passé un été entier à traduire les fleurs du mal de Baudelaire, tentant de capturer l'incapturable, la mélancolie lyrique dans la structure d'une autre langue. C'est un défi qui ment encore. La mujer francesa, inicialmente escéptica, llevó una mano al pecho. No era fluidez, era sensibilidad poética. Su escepticismo se derritió en un asombro genuino. Mon Dieu, susurró. El turno fue para el señor Tanaka, el japonés. Karim realizó una leve inclinación de cabeza, un esaku perfectamente ejecutado, de menor grado, apropiado para la situación. El japonés que utilizó no fue el coloquial, sino el formal de Kioto, honorífico y respetuoso hasta el más mínimo detalle. Tanaka-sama, he humildemente escuchado su preocupación por el paquete de Osaka. Nihongo o Benkyo suru kikai o kurita no wa, Osaka-fu no ryashin shushin no watashi no sobadeshida. Care no katari o kiku tabi anai, kansai no hagen no nukumuri o omoi o kosu no disu. Tanaka, que había permanecido como una estatua, rompió su compostura. Sus ojos se abrieron ligeramente. La mención de Kansai, el dialecto específico, el nivel de formalidad exacto, era imposible que lo supiera sin una conexión profunda. Inclinó su cabeza de vuelta, un poco más profundamente esta vez. El respeto se había ganado. Finalmente, se dirigió al robusto inversor ruso, Iván Petrov. Su postura se volvió ligeramente más firme, y el ruso que emergió fue el de Moscú, fuerte, directo, pero con la gramática impecable de un académico. Господин Петров, русский язык — это язык моей бабушки по материнской линии. Для меня это не просто лингвистика. Это запах ее борща, это звуки старых военных песен, которые она напевала, это язык семьи, памяти и Толстого. Ваша страна подарила миру литературу, которая исследует саму душу человеческую. Petrov, un hombre de pocas palabras, se quedó inmóvil. La mención de Tolstói no era casual, era un guiño cultural profundo. Sus labios, usualmente apretados, se relajaron. Asintió una vez, con firmeza. Un destello de algo que parecía orgullo cruzó sus ojos. Y entonces, llegó el momento culminante. Karim giró lentamente hacia el Seich Terik. La atmósfera estaba electrizada. El vestíbulo, habitualmente lleno de un murmullo sofisticado, era un cementerio de mármol y oro. Ni un solo cubierto tintineó, ni una sola gota de agua de la fuente pareció caer. Karim no usó el árabe coloquial de los negocios o la calle. Empleó el árabe clásico, al-Fusa, la lengua del Corán, de la poesía preislámica, de los eruditos. Era un árabe puro, poético y devastadoramente preciso, cada palabra elegida como una joya, cada conjugación perfecta. Su voz, que había sido modulada para cada idioma anterior, adoptó ahora una resonancia profunda, casi ceremonial. يا سيدي الشيخ طارق، اللغات ليست مجرد أدوات للخدمة أو حتى للتفاوض. هي جسور نحو عوالم أخرى، نوافذ تطل على أرواح بأكملها. أنا لم أتعلمها كلها من الكتب. لقد تنفستها، عشتها. تخلت عن منحة دراسية كاملة في جامعة أوكسفورد، ليس بسبب نقص في القدرة، ولكن لأن واجب الابن تجاه أمه المريضة كان لغة أخرى أكثر قدسية يجب علي إتقانها، لغة التضحية. Cada sílaba era un latigazo de elocuencia y verdad. El Seich Terik ya no estaba pálido, estaba lívido. La sangre había abandonado su rostro. Su mandíbula, siempre firme y arrogante, estaba completamente floja, colgando con una expresión de incredulidad absoluta. Sus ojos, que habían reflejado desprecio minutos antes, ahora estaban desorbitados, fijos en el joven que desgranaba un árabe más puro y elegante que el que él mismo había usado en su vida. Boquiabierto. Literalmente boquiabierto. El sonido del agua de las fuentes regresó de pronto al universo, pero ya no era un sonido de lujo, era el soundtrack de su propia y monumental humillación. El silencio que siguió al último eco de la palabra, tadji,
sacrificio, fue tan denso y completo que se podía oír el leve zumbido de la electricidad en los candelabros dorados. El mundo en el vestíbulo de los Emiratos Dorados se había detenido por completo, suspendido en el aire como una nota musical imposible de sostener por tanto tiempo. El silencio que siguió a las palabras de Karim no era simplemente la ausencia de sonido, era una entidad palpable, pesada como el plomo, que se había apoderado del vasto vestíbulo. El eco del árabe clásico, puro y cargado de una elocuencia devastadora, parecía vibrar aún en las paredes de mármol y en los cristales de las lámparas. Durante esos segundos eternos, nadie se atrevía a respirar. La escena estaba congelada, el Sheikh Terik, petrificado en su asiento, con la baja mandíbula Steel colgando en una mueca de shock absoluto, los inversores, cada uno procesando a su manera el aluvión lingüístico y emocional al que acababan de asistir, y los empleados, inmóviles como estatuas, sus expresiones una mezcla de horror, asombro y un clandestino, punzante orgullo. Fue Madame Dubois quien rompió el hechizo primero. No con palabras, sino con una acción. Comenzó a aplaudir. No fue un aplauso fuerte o efusivo, sino lento, medido, respetuoso. El sonido seco de sus palmas chocando suavemente resonó como un disparo en la quietud. Incroyable, murmuró, y la palabra, cargada de genuina admiración, flotó en el aire como un benedicción. Absolument formidable. Este acto pareció desencadenar a los demás. Müller, el alemán, asintió con gravedad, su mirada analítica ahora riesesing por completo al joven del uniforme granate. Menochachtung, Jungermann, dijo con voz ronca, inclinando levemente la cabeza. Wirklich, meine Hochachtung. Mi más profundo respeto, joven. De verdad, mi más profundo respeto. Iván Petrov, el ruso, gruñó su aprobación, un sonido gutural que era el equivalente eslavo de una ovación. Krepki Peren, exclamó, dirigiéndose al Sheikh Terik. Sila. Un tipo fuerte. Fuerza. Pero fue el señor Tanaka quien dio el golpe más significativo, el que trasladó la conversación del ámbito de lo impresionante al de lo práctico. Se ajustó las gafas y se dirigió al Sheikh Terik, que aún parecía incapaz de articular un pensamiento coherente. Su tono era cortés, pero su pregunta tenía el filo de una daga de acero damasceno. Afad-sama, kono wakamono wa, anada no kijio no kakusai kenkei no jinzai de shite wa, matabaten no shigotu o shite iru no disuka? Pausó, dejando que la pregunta se instalara. Sono nurioku, kono unibasho de ryo serinai tsuru no wa, hanaida shippai dirutu omomasu, asterisk. Señor Alfaad, ¿este joven todavía está realizando trabajos de nivel básico en su empresa? Consideraría un fracaso colosal no utilizar un talento así en un lugar como este. La pregunta, formulada con la delicadeza mortíferamente precisa de la cultura empresarial japonesa, fue como un balde de agua helada para el Sheikh Terik. Parpadeó, forcé sus músculos faciales a responder, a recuperar el control de la situación que se le había escapado de las manos de la manera más espectacular. Él, tartamudeó, su voz quebrantada, buscando desesperadamente un asidero en el naufragio de su autoridad. Su talento es, sin duda, inesperado. Sus ojos, aún velados por el shock, se clavaron en Karim con una nueva intensidad, no de desprecio, sino de un reconocimiento incómodo y forzado. Una conexión se estaba haciendo en su mente, una conexión dolorosa y humillante. Oxford, la palabra escapó de sus labios como un susurro ronco, casi para sí mismo. Dijiste, Oxford. ¿Qué ibas a estudiar allí? Karim lo miró, su expresión serena pero impenetrable. La adrenalina de la actuación había cedido, dejando paso a una calma fría y lúcida. Lingüística y negocios internacionales, Sheikh, respondió, su voz clara y firme, sin rastro de la humildad fingida de antes. La bica era completa. Cubria matricula, manutention, to do. Hizo una pausa infinitesimal, cargando la siguiente frase con el peso de una acusación. Pero los tratamientos de mi madre, su cuidado, requerían una presencia y unos recursos que una beca en el extranjero no podía proporcionar. El Sheikh Terik palideció aún más, si eso era posible. Un sudor frío perló su sien. Mi fundación, masculló,
como si las palabras le quemaran la lengua. La Foundation Avad, dona a Oxford. Patrocina Becas. La revelación cayó sobre el grupo con la fuerza de una losa. No se trataba solo de un joven talentoso, se trataba de una víctima directa de las políticas que el propio Sheikh o su familia habían impulsado o descuidado. Karim no dejó que el momento se perdiera. Su mirada no se desvió ni un milímetro de los ojos atormentados del multimillonario. Sí, Sheikh. Lo sé, dijo, y su tono era ahora cortante, implacable. Su nombre está grabado en una placa de latón en el vestíbulo de la Facultad de Lenguas Modernas. Es bastante grande. Muy impresionante. Hizo otra pausa, letal. Justo al lado del listado de becados que, ese mismo año, no pudieron aceptar su ayuda debido a recortes presupuestarios en el programa de subvenciones. Recortes que su junta directiva aprobó para financiar la nueva ala de un teatro con su nombre. Cada palabra era un martillazo preciso. La acusación no era emocional, era factual, específica y devastadora. No había lugar para la negación. El Sheikh Terik no solo había humillado a un empleado, había humillado a una víctima de su propia maquinaria de vanidad y poder. Había menospreciado el talento que su familia había contribuido indirectamente a enterrar. El Sheikh Terik pareció encogerse físicamente en su silla. La candura impecable que antes denotaba poder ahora parecía una prenda demasiado grande para un hombre repentinamente pequeño. Miró a su alrededor, a los rostros de los inversores, que ahora reflejaban una mezcla de reproche y lástima. Miró a los empleados, que observaban con una atención feroz, sabiendo que estaban presenciando algo que cambiaría para siempre la dinámica del lugar. Finalmente, su mirada regresó a Karim, y en sus ojos ya no había rastro de arrogancia. Solo había vergüenza, una vergüenza profunda y abrasadora, y el incipiente, tortuoso nacimiento de algo que podía parecerse al remordimiento. El cazador había sido cazado. El rey había sido despojado de su corona no por un rival, sino por la verdad cruda e incontestable que emanaba de la boca de quien él consideraba menos que nada. La mañana siguiente a la humillación épica encontró al vestíbulo de los Emiratos Dorados sumido en una calma antinatural. El escenario era el mismo, mármol, oro, el suave murmullo de las fuentes, pero el aire había cambiado. La opulencia ya no parecía arrogante, sino expectante, como si el propio hotel aguardara una respuesta. Karim no acudió a su turno de botones. En su lugar, vistiendo unos jeans sencillos y una camisa planchada, prendas que hablaban de su verdadera vida fuera del uniforme, se presentó a la hora acordada en la suite privada del Sheikh Terik, una habitación que más que una oficina era un mirador al alma de Dubái. El Sheikh Terik no estaba sentado tras el desk de ébano. Estaba de pie, de espaldas, contemplando la ciudad que creía dominar a través del cristal panorámico. Su espalda, usualmente erguida con una seguridad inquebrantable, parecía ligeramente encorvada. La candura blanca, siempre impecable, colgaba de sus hombros con un peso nuevo. Al oír la puerta, no se volvió de inmediato. El silencio se extendió, cargado no de la tensión del día anterior, sino de una solemnidad grave. Sobre el desk, descansaba una carpeta de cuero marrón oscuro, gruesa y sobria. «Entra», dijo finalmente, y su voz era diferente. Había perdido el timbre de mando despectivo, sonaba ronca, gastada. Se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, marcado por las sombras de una noche sin dormir. Sus ojos, que habían ardido con desdén, ahora evitaban el contacto directo con los de Karim, posándose en la carpeta. «Esta noche», comenzó, y se aclaró la garganta, como si las palabras le rasparan. «Anoche, he revisado archivos. He hecho llamadas». Hizo una pausa, buscando la forma correcta, la que no sonara a caridad o a un intento barato de comprar su paz. «He comprendido que la deuda que tengo contigo, que mi familia tiene contigo, no se mide en dinero. Pero el dinero es la única herramienta torpe que tengo para empezar a saldarla». Señaló la carpeta con un gesto cansado. «Dentro hay dos cosas. La primera», respiró hondo, «es un contrato. El puesto es director de relaciones con inversores globales para todo mi holding. No será fácil. Tendrás que demostrar tu valía cada día frente a escépticos. Tu salario será acorde no a tu edad, sino a tu talento.
Y a tu valor. Karim no se movió. No tocó la carpeta. Su mirada era tranquila, analítica, esperando. ¿Y la segunda? Preguntó, con la misma calma devastadora de la víspera. La segunda, dijo el Sheikh Terik, y por primera vez alzó la vista para mirarlo, es la confirmación de tu plaza en Oxford para el próximo semestre. La beca es personal. Mía. No de la fundación. Cubrirá todo. Matrícula, alojamiento, manutención. Hizo otra pausa, crucial. Y todos los gastos médicos y de bienestar de tu madre. Para que puedas ir y estudiar, con la tranquilidad de saber que ella está cuidada. Ante el leve gesto de Karim, añadió rápidamente. No es limosna. No es un regalo. Es una inversión. La inversión más sensata y con más proyección que puedo hacer en mi vida. Karim observó al hombre frente a él. Vio la vergüenza, el orgullo herido, pero también, enterrado bajo todo eso, un destello de genuino remordimiento y un atisbo de decencia que luchaba por salir. No era perdón lo que sentía, sino una fría evaluación. Finalmente, extendió la mano y tomó la carpeta. No la abrió. Solo la sostuvo. El lenguaje del respeto, Sheikh Terik, dijo, su voz suave pero firme. Dije anoche que era el más difícil de aprender. Esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. Pero veo que ya ha empezado usted sus lecciones. El Sheikh Terik asintió lentamente, una sombra de alivio cruzando su rostro cansado. No era una reconciliación, ni un final feliz. Era un armisticio. Un frágil y tenso acuerdo para un nuevo comienzo, negociado no con oro ni con poder, sino con la elocuencia imbatible de la verdad y el peso abrumador de un talento que no pudo ser enterrado. Fuera, la ciudad de Dubái brillaba bajo el sol, indiferente al pequeño, monumental milagro de redención que acababa de ocurrir entre sus torres de cristal y acero. A veces, las personas más extraordinarias se esconden en los lugares que menos miras. Y a veces, solo hace falta un momento de valor y un poco de humildad para cambiar un destino para siempre. ¿Tú qué crees? Karim debería haber aceptado el trabajo o ir directamente a Oxford. ¿Perdonarías al Sheikh Terik? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete y comparte esta historia para más momentos como este.